Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el capítulo número 42 de Ezequiel y nos falta re poquito para terminar con este libro. Bueno, lo que le voy a mostrar a continuación es simplemente una ilustración de cómo sería aproximadamente, creo que, a ver, Keila ya lo mostró en los capítulos anteriores, pero nunca está de más mostrar, no sé si se ve por ahí, díganme los camarógrafos. Bueno, la idea es, voy a mostrarle varias hojas, pero esta es una de las tantas. Es una simple ilustración, ¿va? ¿Por qué? La idea era más o menos que ustedes vieran más o menos cómo sería el tema de las medidas, que yo lo había mostrado con otra imagen, vista desde arriba, ¿verdad? Más aérea, digamos, y no tan, digamos, caricaturesca como esta, pero bueno, la idea es que se vea, y también el tema de las medidas. Ahí están los sacerdotes, esos chiquititos son los sacerdotes. Y ahí está el Señor, la presencia. Bueno, acá más o menos está todo con flechas, pero ahora vamos a empezar a leer el capítulo número 42, ¿bien? Y hay cierta explicación del por qué también el tema de los pesos de las paredes. Vieron que hay paredes que dice que son 5 por 5 de codo, que son como dos con algo, ¿no? Dos con algo. Por eso, y esto, los materiales que con los cuales se hacía, prácticamente es piedra, ¿tá? O materiales muy pesados. Entonces hay una explicación científica y matemática de por qué se hacían escalonadas y determinadas cosas, ¿tá? Así que más o menos ahí le estoy mostrando el lugar santo, santísimo, las cámaras donde están los sacerdotes. En la Biblia explica que son de 3 pisos, o sea, donde están los sacerdotes, bien dijiste en el capítulo anterior, el tema de 90 habitaciones. Pero el tema era en total o por pared. En cada uno habían 30. En, en total 90, o sea, eran 3 pisos. No, cada piso 30. Claro. eh, esta pregunta no te la hice, pero la cuestión era, yo decía total o en cada piso 30, 30 y 30. Era así, ahora sí, está. Entonces, este cuadrado que vemos acá es lo mismo, pero en 3 veces. Es simplemente una ilustración, no quiere decir que sea así, ¿tá? Pero ahí le estaba más o menos mostrando por el tema de los 100 codos que ahora vamos a leer por 100 y algunas cositas más. ¿Bien? Porque en la ilustración muestra donde vendría a ser el sur, dice oeste. Bien, pero el tema es simplemente una ilustración para, para que por lo menos entendamos o tengamos más o menos más clarito de por qué estaba así. Bien, lo que vamos a leer ahora, bien, eh, es un detalle de lo que vendría a ser las habitaciones exclusivas para los sacerdotes y, bueno, las medidas exactas de lo que viene a ser el templo. Bien, continuamos con el tema de medidas. Bien, de lo que vendría a ser la separación de lo que es puro de lo impuro. Bien, así que vamos a ir leyendo. Ahora les voy a dar una explicación con respecto a lo que estuvimos hablando anteriormente, al tema de los pesos y por qué se hacía así. Dice, me trajo luego al atrio, es la misma persona que llevaba a Ezequiel, bien, en esta visión, bien, digamos vamos a hacer como un pequeño tour o una información, caminar junto con él en las diferentes partes y habitaciones y lugares para que lo viera en carne propia, este templo. Me trajo luego al atrio exterior, ¿está bien ahí? Hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto. Cuando dice atrio, chicos, a veces piensan que es un lugar cerrado. Todo lo contrario, el atrio es un lugar despejado. Por los dos es como un patio interior. A veces, a ver, hay atrios que son más interiores y atrios que son exteriores. Pero son lugares que, digamos, en sí, el atrio es un lugar como patio, o un lugar así. ¿Está? Y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que daba enfrente al edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos. Los 100 codos, ya habíamos hablado, pero unos 100 codos aproximadamente estamos hablando de 45 metros, 50 metros, pero es una medida exacta. Sí, es esto, o sea, el codo es esto. ¿Ah? De su dedito. Estamos en el versículo del 42 en el 2. El mío dice 50 metros. Ah, está, porque vos tenés la traducción. Ahí está.
Perfecto. Dice, por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho 50 codos, o sea, la mitad. Bien, si estamos hablando de 45, 22 con algo, ¿no? 50, 25. Ahí está. No, claro, 50. No, ahí está. Muy bien. Vamos al 3. Dice, frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en 3 pisos. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Bien? Y la división de esos lugares especiales, específicos para, en este caso, los sacerdotes. Recordamos que también se había hablado de esos lugares específicos también para los levitas. ¿Bien? Y después para guardar, digamos, todo lo que se utilizaba para hacer el sacrificio o lo que se utilizara para hacer lo que habría que hacer. ¿Bien? Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, dice, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las en medio del edificio. Bien, ahí estamos viendo esa forma de escalonado. Le voy a dar una explicación más o menos para que se entienda. Aproximadamente en la época de la Edad Media, para que ustedes entiendan, fue más o menos del 400 y pico al 1400. Fueron unos 10 siglos. La Edad Media, de la cual se dividieron en 3 partes. La temprana, la alta y la baja Edad Media. ¿Bien? En ese tiempo, bien, en la Edad Media hubo una época, digamos, artística que se llamó el románico. Y después vino el gótico. El románico se caracterizaba por tener unos templos que no eran muy altos, pero eran muy robustos y de mucha piedra. Y además de eso, no tenían muchas aberturas. Por eso usted, capaz que ven alguna película del románico que tenga que ver con los monjes, esos que se tapaban con así, era todo medio oscuro, era así. Porque tenían pocas ventanas, eran los templos eran muy gruesos, para que más o menos tengan una idea, ¿bien? Claro, no eran tan altos los lugares, capaz los monasterios, eran cosas que se edificaban determinadas partes y después se edificaba otra parte para poner otro ahí arriba. Pero no era una costumbre hacer edificios altos, porque primero que nada era muy difícil, tal vez en aquella época, subir determinadas piedras y determinadas cosas. De ahí se pasó al gótico, que si ustedes ven un edificio gótico, una iglesia gótica, son súper altas y tienen determinadas cosas que ayudan digamos, a distribuir bien el peso de las cosas, por eso se hacen más altos. Entonces la matemática o la forma de transportar o de llevar peso a determinadas alturas fue evolucionando. Entonces hay una cierta conexión en la forma como se construía, cómo se debía de construir, por el tipo de anchura que tenían también las paredes, por lo largo que eran. Entonces, para que más o menos tuviesen la matemática o más o menos la idea de cómo sería el tipo de material que se usa. En el gótico no se usa tanto piedra, sino también también algo de hierro y vidrio, y por eso son más iluminados que los románicos y eso. Pero para que tengan una idea de más o menos por qué se hacían a determinadas alturas y por qué se hacían más estrechas hacia arriba con menos peso. Es para ayudar matemáticamente para que no se caiga ni se destruya la estructura. Creo que también en eso Dios estaba ahí diciendo, ¿no? Claro. Porque él sabía todo, y además como que también lo pienso en el sentido de que estaba en tendencia también como que también marcó esa tendencia de que en esa época era así, ¿entiendes? Como que hasta en eso el Señor, en ese diseño, lo creó así, lo pensó así, y aún hasta el día de hoy se toma también como material de estudio, ¿no? De este estilo, por qué sí, con qué material, las medidas, y bueno. No, o sea, esto es matemática pura, ¿no? Sí, claro, estamos viendo matemática pura. Hay cosas que tal vez no la entendemos el por qué, pero como habíamos visto en los anteriores capítulos, hay un significado más allá de la parte matemática o la parte estructural. Hay algo espiritual atrás de todo eso.
por qué se hacía determinadas medidas, por tanta medida, por altura, por anchura, por tantas cosas y para qué función tenía atrás de todo eso. Bien, me quedé en el capítulo número 6, creo, ¿sí? A ver, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, dice. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo. Porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental. El lado oriental estamos hablando del lado este. El occidente es el oeste. Por la duda le explico. Porque a mí también un poco me entreveraba el tema de occidente, oriente, pero para que se entienda. Oriente es este, occidente, oeste. Bien. Debajo de las cámaras estaba creo que me dejé en el 8, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos y delante de la fachada del templo hacia 100 codos. Había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. O sea, había cierta, cuando son más o menos iguales, simétrico. Ahí está. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Estas cámaras, ¿quién eran los que entraban? Que habíamos dicho. Porque, a ver, habíamos hablado que el lado norte era por donde entraban, que era la puerta principal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Hace- ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando habíamos dado que Ezequiel había entrado, ¿se acuerdan? Al templo, que Dios lo había llevado al templo, lo había llevado, ¿se acuerdan? Y le había mostrado que en el templo habían cámaras que llevaban a un lugar que estaba hecho para lo profano y esas cosas, ¿se acuerdan de eso? Y que decía que del lado norte, que por donde entraban los sacerdotes, ahí entraban los sacrificios. Era como, digamos, una de las puertas más principales, o de las principales del templo. ¿Tá? Igual, chicos, recuerden que este templo no se construyó. No lo le digo. Pero siempre está bueno aclarar al menos este detalle, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bien. En el 13, ¿no? Yo sigo leyendo, pero. ¿El 11? Bueno, vamos al 11. ¿Otra vez al 11? No, vamos al 13. Vamos al 13. Dice, y me dijo, las cámaras del norte, y me dijo, obviamente, es el ser superior, ese ser divino que lo estaba guiando, dice, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, ¿bien? En las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Bien, así que ahí como que está subrayando, viene por ese lado el sacrificio. Bien, allí pondrán las ofrendas santas y la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, o sea, a ese patio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Básico y llanamente es separar lo santo de lo que no es santo o lo que no está santificado. Bien, por eso había como una exigencia más allá de lo
no sé, vestido, de la forma de cómo vestirse adecuadamente para lo que había que hacer, sino también, esto está separado para esto. No, y también de que viene viene de otro lado, viene de hacer algo, pero para Purificarse. purificarse y entrar completamente. Y además, bien decía, ¿no? O sea, entran por ese lugar y la ropa que están usando ahí se queda. Bueno, en mi capítulo dice algo sobre eso, dice que la explicación Mm, que estudiaba, dice, Dios separaba lo santo de lo común. mm. Porque esto es, que el sacerdote de ver con el pueblo era común, pero separaban lo santo de lo común. Bueno, hasta debe haber una aplicación con las medidas ¿vieron los 100 codos y 100 codos de los muros exteriores? Bueno, tal vez yo sinceramente esa parte no la estudié a fondo, pero también hasta en eso, por el tema de las medidas que usa y no sé cuánto, hay una cierta división, ¿sí? De lo que ves el de exterior, de lo que es el templo o los santos del Señor. ¿Tá? Porque ya a partir de que entrar en el templo, ya hay una separación de lo que es santo de lo que no es. Ya, aunque no esté haciendo la función, digamos, de estar preparando un holocausto o de estar preparando ciertas cosas, ya al estar en ese lugar, ya tiene que estar, digamos, limpio. Pero cuanto más dentro, como bien se había dicho anteriormente, están los sacerdotes, están los levitas, todo, bueno, pero también estaba el sumo sacerdote, que de cierto modo también tiene que estar mucho más purificado o más limpio todavía. Bien, bien, nos quedamos en el 14. Vamos a terminar con el 15. Dice, no, con el 15 no, los últimos versículos. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, dice, y lo midió todo alrededor. Cuando dice lo midió, ¿se acuerdan que usaba la regla y qué más? Una cuerda, ¿no? Bien. Entonces, vamos a considerar o tener en cuenta eso también, para no perder los detalles que veníamos leyendo anteriormente, ¿está? Dice, midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Dice, midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente, o sea, del oeste, dice, y midió 500 cañas de la caña de medir. Como que todos, ¿no? A cierta... Un cuadrado, perfecto. Ahí está. A los 4 lados, y bien lo dice ahí, lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Y ahí está perfectamente, o sea, como que aclara lo que dijo anteriormente con el tema de las vestiduras. Bien, de separar lo que es santo de lo que no es. Bien, y ahí terminaría el capítulo número 42, bien, de lo que son las medidas del templo. Pero creo que continuamos algo con temas, ¿no? Más adelante, así que agárrense de las manos porque esto sigue. Hay mucho más para ver. Nos vemos en el 43. Ah, Diego, más que no lo vi. Bueno. Seguimos con Ezequiel 43. Y bueno, vamos a leer y vamos a ir explicando como hacemos siempre. Pero alguien que busque Ezequiel 11:23, de este versículo, esta parte donde es bastante dolorosa, no sé si cuando la leamos se van a acordar de esto tan impactante. Isma lo tiene. A ver, vamos a... ¿Arrancamos con esto? Ezequiel 11:23. Esperen un poquito. Bueno, vamos a comenzar. El título dice, la gloria de Jehová llena el templo. Y esto es para gozarse en el Señor porque en Ezequiel 11:23, ¿qué pasaba? Dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad,
y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Continúa? Sí, un poquito más a ver. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Bueno, en esta parte, en Ezequiel 10, Ezequiel 11, Ezequiel 10 y 11 más que nada, pero bueno, acá vemos cuando Dios se aparta del templo. ¿Se acuerdan que los sacerdotes no se habían dado cuenta, como compartía recién Keila, estaban preocupados y mirando otras cosas, no enfocados en lo verdadero? La gloria de Dios se apartó. Pero acá dice la palabra de Dios, la gloria de Jehová llena el templo. Y dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Y por qué se relacionan estos capítulos? Bueno, porque están hablando del mismo lugar. Acá está hablando de la puerta que mira hacia el oriente, y fue allí mismo donde se fue la gloria de Dios. Bueno, dice, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Bueno, vemos aquí este sonido de muchas aguas, lo podemos encontrar también en Apocalipsis cuando se habla de la voz de Dios, que es una voz de estruendo, una voz que todo el mundo lo va a escuchar. Versículo 3, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Acá está viendo cuando fue el llamado de Ezequiel, ¿se acuerdan que se postró sobre su rostro? Bueno, dice que esta visión se pareció a ella por lo que sintió. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Bueno, continuamos. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué era el atrio interior entonces? Lo que acaba de compartir nuestro compañero, era como ese patio interno, ¿no? ¿Y qué había en ese patio interno entonces? Sí, y estaba también lo que vamos a relatar en unos instantes, muy detalladamente, pero más allá de medidas, y como mismo los compañeros, no sé si vos, Isma, tenés medidas también. Bueno, lo que compartieron antes, más allá de medidas y exactas, más o menos en este grupo y en este canal, no nos centramos tanto en tantas longitudes, tantas cosas específicas. Quizás más adelante sí, pero lo que nos enfocamos es lo que Dios nos quiere decir a través de eso. Bueno, dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Y acá estamos viendo cuando el Señor toma como... Bueno, vamos a seguir un poco leyendo porque sigue hablando de lo mismo, pero viendo la promesa de Dios, ¿no? De que nunca más se profanará su nombre, nunca más con sus fornicaciones, y vamos a ver a qué se refiere con fornicaciones. Versículo 8, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Acá vemos la ira de Dios, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Por qué? ¿Por qué era esa ira? Porque estaban totalmente hundidos en la idolatría, hundidos en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias, y vemos aquí que el Señor no acepta una adoración dividida, es decir, ellos dicen que pusieron un umbral, una división, y Dios no acepta eso. O lo adoramos 100% a Él, o nos volvemos a lo contrario, donde vemos y veremos consecuencias de parte de Dios. Versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre.
¿A qué se refiere aquí con la palabra y la expresión fornicaciones? Aquí representa la idolatría. No es que está hablando de algo sexual ni nada de eso, aunque seguramente también lo había, porque el apartarse de Dios lleva también a que pequemos sexualmente también. Entonces, no es que no quiere decir esto plenamente, sino que representa la idolatría. Y también que vemos que bíblicamente la idolatría también se compara con el adulterio en otros pasajes. Entonces siempre es algo que es pecado y es algo que está mal y nos va a llevar a hacer lo malo. Bueno, y dice el Señor que promete, ¿no? Aquí dice que habitaré en medio de ellos para siempre cuando hayan quitado todo eso del medio. Versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ellas. Y aquí vemos, ¿no? Que, como ya se había dicho antes, que el Señor le mostraba esta visión a Ezequiel para que se la diga al pueblo. Todo lo que le mostraba a Ezequiel luego lo tenía que decir, que compartir. Qué difícil se le habrá hecho a Ezequiel para compartir todo esto, ¿no? Pero seguramente el Señor le dio la gracia para hacerlo mismo a nosotros también, si Dios nos dice algo y nos manda a decir algo, aunque nos parezca difícil y nos parezca como, ¿cómo lo voy a decir? Imagínense, si a Ezequiel le dio la gracia para poder compartir medida por medida, codo por codo, a nosotros también. Amén. Dice, versículo 10 ya lo leímos, ¿no? Bueno, Dios le pide, como ya les dije, que muestre esta casa para que comparen la santidad de Dios con su pecado. Y claramente, cuando vemos algo tan perfecto, ¿no? Algo tan que fluye, ¿no? Y me imagino cuando uno ve, y uno está en pecado, ¿no? Y uno está mal y quizá vivió cosas por el pecado, por apartarse de Dios, y de repente ve algo tan hermoso y pongo, por ejemplo, una vida que está destruida en el pecado y ve, por ejemplo, un matrimonio feliz, ¿no? Ahora se me viene este ejemplo. Y vos decís, wow, ¿yo cómo voy a llegar a eso? Ahí está Dios. Y mirá mi vida y verdaderamente ver lo perfecto de Dios y el buen diseño de Dios y lo comparás a tu vida y decís, ¡pah! O está bueno verse reflejado y está bueno decir, yo quiero y aspiro a eso, Señor, ayúdame a hacer así. Y esta era la idea, de que Dios, de que el pueblo vea tanta perfección, lo compare por cómo está, y no era para avergonzar, sino era para que se arrepientan. Bueno, versículo 11 dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, has de entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. ¿Sí? Entonces vemos que luego de ese impacto que provoca ver la santidad de Dios, luego viene bueno, esto tienen que saber, esto tienen que aprender. Dice bien, como Dios muestra todo eso, ahora ellos deben que obedecer todo el diseño. Es como que igualmente se dice que este templo no fue construido, ¿no? Pero era como aprenderlo para hacerlo. Entonces, imagínense qué bien que uno lo tiene que aprender para poder hacerlo tal cual a la forma, tal cual a la idea original. Versículo 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar. Y acá vemos con una parte específica del templo. Ahora vamos a ver el altar. El altar donde se ofrecían sacrificios por pecados y también sacrificios de adoración y ofrendas de paz, también que lo hemos visto. Bueno, estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor.
la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y miren cuán específico era la medida de solamente el zócalo del altar. O sea, algo que va muy... es como un detalle, vamos a decir así. La terminación. Pero que importante. Y todas estas medidas, todo este tipo de cosas tan específicas, las va a nombrar en el versículo 13 al 17. Y bueno, vemos acá cómo Dios nos muestra que nada es improvisado, que la oración se tiene que hacer como Dios quiere, ¿sí? Preparar el lugar, preparar nuestras vidas como Dios quiere, no llegar como se compartía antes, ese sacerdote tenía que pasar por un lugar antes, cambiarse todo y ahí recién ir. Seguimos leyendo. Y desde la base, sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y esto también es importante, dice que representan los cuernos también, ¿no? ¿Y por qué 4? Las 4 puntas, porque eso era un cuadrado perfecto. Los 4 cuernos no eran solamente adornos, tenían un significado. Eran 4 salientes en las puntas, en las esquinas del altar, y en la Biblia representan fuerza, poder, autoridad y protección. Y en ocasiones, y si alguien busca Primera de Reyes 1:50, que ahí podemos ver un ejemplo, y si se acuerdan más de quién estamos hablando, de los cuernos del altar. En ocasiones una persona podía aferrarse a ellos buscando misericordia. Como hizo el hermano de David, Primera de Reyes 1:50. A ver. ¿De qué? ¿De qué animal el cuerno? No. Sí. Acá dice 4 salientes. Acá dice 4 ganchos con forma de cuerno. Por eso, entonces capaz que no eran cuernos de verdad de un animal, sino que eran 4 salientes, 4 ganchos. Representaba cuerno. Sí. ¿Lo tenemos? Sí, dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Ahí está. Hijo de David, no era manera. Claro, el hijo de David. El hermano de Salomón, que quiso quedarse con el trono y hizo una transgresión tremenda porque no le correspondía a él ese lugar, lo quiso tomar, lo quiso... Sí, tal cual. Pero recibe el consejo y va a tomarse el cuerno para recibir misericordia y finalmente la tuvo porque Salomón le dijo luego, vete a tu casa, no lo mató. Bueno, continuamos. Versículo 16. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Es decir, un cuadrado perfecto que simboliza estabilidad, equilibrio y perfección. También los 4 lados pueden simbolizar que Dios gobierna. Esto no está en la Biblia, ¿no? Pero simboliza que Dios gobierna toda la tierra. ¿Por qué? Porque estos 4 lados también pueden simbolizar los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y este. Bueno, no sé si los dije bien, pero sí, pero dudan 4 puntos cardinales. Versículo 17. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Bueno, volvemos a nombrar la palabra oriente, que fue el lugar por donde la presencia de Dios se fue y por donde la presencia de Dios también luego llenaría el templo. Viendo que nada está al azar, ¿no? Que está todo milimétricamente puesto por el Señor. Bueno, y se toma, y vemos, ¿no? Cómo el Señor, y terminando con esta parte de las medidas específicas, que Dios se toma mucho tiempo y no le importa tomarse el tiempo que sea necesario para que quede claro cómo tenían que ser las cosas. Mismo ahora también el Señor
siempre se toma el tiempo de que nosotros entendamos cómo tiene que ser, se toma el tiempo de mostrarnos, se toma el tiempo también de hacernos pasar procesos para que nosotros podamos entender y aprender cuál es el diseño original de Dios. Bueno, también vemos aquí que nosotros también para dirigirnos al altar del Señor y cuando vamos conociendo más de Él y nos queremos limpiar de ese pecado porque vemos la santidad de Dios y vemos cómo el Señor mostraba tanta perfección, luego de conocer eso no podemos ignorarlo. Si nosotros nos queremos acercar a la presencia de Dios, no podemos ignorar el pecado y debemos limpiarnos. Bueno, continuamos. Hoy me anoté bastantes cosas. Versículo 18 dice, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Esto también era la manera de dedicar el altar. Y ahora vamos a otra parte y seguimos. No se vayan que seguimos en el altar. Primero estaba mostrando cómo estaba hecho y luego cómo debía ser preparado para que no era solamente un adorno eso, no es que iba a ser un cuadrado perfecto con sus cuernos, con su descanso, con todo, sino que era una herramienta, era algo que iba a ser usado siempre. Bueno, dice que esto iba a ser, fue hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Y que no puede comenzar a usarse sin ser consagrado. Entonces tenía que tener una preparación este lugar. Dice, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y acá nombra a unos sacerdotes levitas del linaje de Sadoc. ¿Por qué de este linaje? Porque en la palabra dice que los otros sacerdotes, los otros levitas de otros linajes se corrompieron. Solamente el linaje de Sadoc le fue fiel al Señor, permaneció, entonces ellos iban a ser los elegidos, los que iban a hacer toda esta preparación y los que iban a dedicarse a preparar los holocaustos, los sacrificios y recibir a las personas también. Bueno, veamos al versículo 20. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Esto nos recuerda a lo que hemos aprendido hace mucho en Levítico, cuando también se enseñaba a cómo se tenía que hacer un sacrificio, qué animal, cómo tenía que ser, etc. Claro, sí. Sí. Versículo 22, ¿no? Al segundo día ofrecerás un macho. Y acá vamos a ver, ¿no? Cómo va nombrando el primer día, el segundo día, que quiere decir que en una horita eso no iba a ser preparado. Llevaba su tiempo. Así que había que tener paciencia, había que ser, como se dice cuando alguien es disciplinado, constante, para hacer esto bien. Dice, al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Bueno, versículo 23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Aquí vemos que todo tenía que ser lo mejor de lo mejor, sin mancha, tenía que ser sin defecto, lo mejor para el Señor. Versículo 24. Y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Bueno, y acá vemos, ¿no? ¿Por qué sal? ¿Por qué se echa sal? Bueno, en hebreo la sal, ¿qué significa? Significa pacto, significa permanencia, significa fidelidad y significa preservación. Y en ese tiempo la sal se usaba para muchas cosas, no solamente para purificar, o sea, para salar, condimentar una comida, para darle sabor, sino para
era un material muy preciado para preservar alimentos, para curar heridas, para un montón de cosas se usaba. Y había una expresión que también está en la Biblia, que no se la voy a hacer buscar, pero que se llamaba pacto de sal. Entonces, cuando alguien hacía un pacto de sal, quería decir que era un pacto de fidelidad, un pacto de preservar, un pacto de permanencia. Así que por eso era echada esta sal en este lugar. Verso 25, y ya vamos terminando. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación, asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Ya vemos que por 7 días tenía que hacer esto. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Bueno, vemos, ¿no? Como también 7 días. ¿Por qué 7 días? Sabemos que el 7 tiene un simbolismo muy grande y significa totalidad, significa perfección y significa obra completa. Entonces, luego de estos 7 días, ya el altar estaba preparado para recibir los sacrificios de las personas. Y ahí comenzaba el trabajo de los sacerdotes y todo el linaje de Sadoc, y ya empezaba ese trabajo, ¿no? Y así termina el capítulo 43 de Ezequiel.